Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la sala verde de Master Trader. Vamos a empezar con nuestro análisis de premercado. Vamos a esperar que tengamos los gráficos en la pantalla. Bienvenidos a los que nos acompañan en la sala verde en español. Bienvenidos a Sebastián y a Ana. Si tienen alguna pregunta, no duden en compartirla con nosotros en el chat. Estamos esperando un momento mientras que podemos ver los gráficos. Así que vamos a empezar con nuestro análisis. Hoy podríamos tener un gap de continuación, pero típicamente este tipo de gaps históricamente no pasan en este tipo de movimiento tan grande que fue desde la base de este rango hasta la parte superior. Generalmente pasan más bien cuando salen de una consolidación, cuando hay después un movimiento y velas de corrección. Esto no significa que no podría continuar el movimiento después del gap. Tendríamos que esperar otro tipo de patrón. Sabemos históricamente que este podría ser un movimiento muy poderoso. En este momento estamos viendo el YM, los futuros del Dow Jones. Estamos esperando que probablemente llegue a 30,000. Así que considerando el hecho de este movimiento, probablemente la reacción que veamos es que la venta en el nivel de 30,000 es algo que ya se haya visto antes. En el chat están preguntando si ya hemos visto el SPX y Greg está respondiendo que aún no, que no lo hacemos sin esta persona que está preguntando. En este momento, lo que tenemos que ver es si en este nivel ya se ha probado que va a aparecer los vendedores. Vemos esta gran vela con cola de techo, que fue un momento en donde donde los vendedores aparecieron de manera importante. Y atrás vemos unos puntos máximos, estos pivotes, en donde sabemos que el precio no continuó y el precio bajó. Ahora en este momento tenemos la vela de rango amplio verde y tenemos que esperar a ver qué pasa. Esperar así, a ver si tiene una consolidación lateral o una vela roja ignorada que que permita continuar el movimiento hacia arriba. Este patrón de retest fue la semana pasada. En este momento estamos muy cerca a la resistencia, como pueden ver si vemos hacia la izquierda. Hemos tenido un gran movimiento alcista y vamos a ver cómo puede continuar. Muy bien, vamos a continuar viendo el DIA. Estamos muy cerca del nivel de 300. Está haciendo un gap alcista en la parte superior y veremos si se sostiene en este nivel. No sé por ahora si sería un gran setup de venta. Podemos establecer estos niveles y puntos de referencia y ver cómo se desarrolla durante el día y durante la semana. Ahora vamos a ver qué está pasando con el S&P, LS. El precio está subiendo muy cerca al área de esta cola de techo. Esperaríamos si puede continuar un poco más. Es el principio de un rompimiento fallido aquí. Como siempre, establecemos aquí nuestros puntos de referencia. Seguramente los compradores van a querer que el precio se sostenga por encima de esta área. Este punto ya ha sido rechazado.
Vamos a ver qué pasa en esta vela de rompimiento. Sabemos que aquí tuvo un buen impulso hacia arriba e inmediatamente se tomaron ganancias. Vamos a ver si el precio hoy, el día de hoy, supera esta línea roja que es el punto de referencia de soporte y eso abriría a la puerta que en el intradía el precio pueda ir mucho más abajo. Tuvimos un movimiento en el momentum, después algo de movimiento lateral, velas de corrección y un gran vacío en la parte de abajo que, como algunos de ustedes ya saben, es cuando miramos a la izquierda y no hay ningún punto significativo de soporte. Si vemos el SPY, estamos en niveles de 361. En el lado put, en este caso, podríamos considerar por debajo del 352. Este sería el primer paso cuando el movimiento está ascendiendo. Si no falla en este movimiento hacia arriba, la mayoría de primas van a explotar en este punto. Vamos a ver cuánto podríamos obtener. Cuando miramos la tabla de opciones, tenemos que evaluar cuál precio strike out of the money sería el más razonable. En este momento estoy intentando establecer los puntos que deberíamos considerar. Aquí vemos una gran vela, esta gran vela roja, y medimos qué movimiento podría tener el precio basado en esta vela. Creo que por encima de 380 sería un buen lugar para entrar. Igualmente, lo miramos en el SPX. 3800 ya se ve demasiado lejos para ser un lugar razonable para entrar. En este momento, Greg hace exactamente lo mismo, medir esta vela para ver cuánto podría llegar a ser un estimado de un movimiento del precio hacia arriba. Llega aproximadamente a 3750 y es el punto en el que debería haber algo de prima. 3670, que es un nivel que nos están sugiriendo en el chat, como pueden ver, podría ser demasiado apretado. El ES podríamos evaluar si puede llegar de nuevo a ese pivote. En 3600, creo que es demasiado cercano. Para mí debería estar al menos por encima de 3680, sería una zona más cómoda. Vamos a ver el resto de los mercados globales. Estamos viendo el Nasdaq en este momento. No hay mucho que esté pasando en este momento. Tenemos una vela bajista. Aquí en este punto sería donde todos los participantes importantes estarían. La semana pasada vimos en varios mercados una especie de rango, los precios se estaban moviendo en un rango. Estuvimos mirando, de hecho, durante el fin de semana todas las acciones del Dow Jones. Caterpillar, por ejemplo, está haciendo un gap alcista a nivel de 176. Estamos viendo McDonald's y en verdad es un desastre cómo se está comportando el precio. El NQ, de hecho, ayer subió en un porcentaje importante anoche. En este caso, quisiéramos ver que los mercados subieran, idealmente que estuvieran haciendo un gap alcista, pero en este momento no tenemos ningún gap excesivo.
Y claramente quisiéramos que el Nasdaq, que es el mercado que involucra todas las acciones tecnológicas, estuviera haciendo un movimiento alcista importante. Sabemos que aquí tenemos un nivel de soporte, así que veremos si tal vez hay un tipo de rompimiento fallido en los primeros 15 minutos después de la apertura del mercado. Alcanzó a bajar hasta este nivel esta mañana. Yo sospecho que es posible que el precio pueda continuar subiendo. Tal vez tengamos un pequeño retroceso, pero aquí pueden ver del rango del que les hablábamos y si hacemos nuestro trabajo de fábrica es medir el punto medio de la última vela de rango amplio y si el precio se sostiene en esa mitad superior, se podría empezar a construir un setup que nos indique que el precio va a ir más arriba. Si por el contrario se superan estos mínimos, podríamos considerar que el precio va a ir más abajo y tenemos que considerar estos niveles donde tenemos nuestros puntos de referencia para saber que el precio ha roto algún soporte y que posiblemente va a seguir moviéndose hacia abajo. El SPY lo volvemos a ver, pero en verdad hay patrones un poco confusos. Lo único que puedo decir en este momento es que los mercados globales en general tienen movimientos alcistas. En general estamos en un terreno positivo, pero realmente históricamente lo que necesitamos es un poco más de tiempo para que el precio descanse, por decirlo así. Hay patrones que han fallado aquí atrás y históricamente lo que necesitamos es que se produzca un poco más de consolidación. Nos preguntan si el sesgo en este momento es neutral y realmente lo que vemos es que hay varios mercados que nos indican que podrían moverse hacia arriba. Por ejemplo, los futuros del ES, como están aquí, este cierre que vimos y que esté empezando a pasar esto, en este punto estoy un poco más inclinada a pensar en que si supera este soporte, se podría superar unas operaciones en el corto plazo. También podríamos pensar que el precio podría tener un movimiento lateral y después continuar el movimiento hacia arriba. Es por eso que en este momento sé qué hacer y es no hacer nada hasta que tenga más información. Haremos lo mismo con las acciones individuales, esperar a ver qué hacen. El Russell se ve un poco más como el Dow. Tal vez puede llegar a este máximo anterior, aunque no está tan lejos en este momento. Ahora vemos los bonos están intentando bajar de nuevo, hacer un nuevo mínimo. Si son un trader intradía, prácticamente van a poder operar cualquier cosa. Estamos viendo en este momento qué pasa con el petróleo, está subiendo, nada, ningún patrón que estamos viendo es un patrón demasiado limpio. No hay nada aquí realmente. El oro es también un desastre. En algún momento tendrá que arreglarse este desastre, por así decirlo. Ahora vemos la plata que igualmente es un desastre. No hay un patrón con el que podamos operar aquí. Aquí vemos un retroceso algo superficial. Está haciendo un gap y podría tal vez ser una oportunidad para un day trade. Estamos viendo ahora la madera. En este momento, en el largo plazo, vemos que es alcista.
Ahora vemos los granos de soya. El movimiento es un poco extendido, pero aparentemente todas las materias primas, los commodities, tienen en general una tendencia alcista. Ahora vamos a continuar con Dan viendo las posiciones abiertas y las acciones que están haciendo Gap el día de hoy. Así que por favor siéntanse libres de preguntarnos o comunicarnos sobre alguna acción o alguna pregunta en particular que tengan. En ETSY, para nuevas operaciones, a veces ver un gap tan excesivo es muy difícil de operar y de encontrar un patrón confiable. Vemos que muchas acciones basura, como las llamamos el día de hoy, serían ideas para entrar en largo, para comprar. Estamos viendo en este momento CCL, una acción de cruceros, jets y los restaurantes tuvieron gaps increíbles. Están en este momento viendo un retroceso en el precio. H, todas estas son acciones de hoteles, de aerolíneas, son ETFs sobre estos sectores también. Por eso se está considerando hacer puts out of the money. Estaba hablando con Greg sobre una analogía un poco tonta. HLT hizo un máximo histórico en esta última vela y se vio absolutamente devastador. En ese estaríamos pagando precios históricos demasiado altos por acciones que han sido bastante golpeadas en los últimos meses. Aparentemente, la gente y los compradores están persiguiendo este tipo de acciones y los precios. Pero puede que dentro de un año este tipo de acciones se vean mejor, como nos comparten en el chat, pero realmente no lo sabemos y por qué no haberlo comprado más barato. Ahora vemos a T, otro restaurante, y no entendemos por qué puede estar haciendo estos máximos históricos. Este sería una idea para una nueva operación. Nuestro stop sería el mínimo del jueves. Y en este momento vemos cómo está haciendo un gap a máximos históricos. En YouTube nos preguntan por mRNA. Todas las noticias que han habido sobre las vacunas para el virus han impactado en el precio de esta acción. Tendríamos que esperar el setup. En este caso, yo no entraría en este momento. Está haciendo un gap en máximos históricos, pero en el premercado, como les digo, no tenemos ningún setup atractivo. Les voy a dar dos ajustes sobre operaciones que tenemos. El primero es sobre la acción que estamos viendo, mRNA. Y el ajuste es mover el stop 85.21 y considerar 2 centavos para cerrar la posición. En WIN igualmente se hace un ajuste, mover el stop a 91.28 para la mitad y el mínimo de 30 minutos se ajusta el stop para la otra mitad de la posición total. Estamos viendo en este momento BIIB. Tuvimos una gran vela, un movimiento bastante importante y después vimos un gap bajista. WES
Antes no podía ver bien en qué punto estaba haciendo el gap. No podía saber muy bien si era un gap excesivo o no. De todas maneras, me gusta como una idea para una operación core. Una de nuestras, tenemos ciertas reglas para entrar en el mercado. Una de esas es que no operamos durante los 5 minutos, excepto si hay unos patrones bastante atractivos. También hay algunas reglas que tenemos con respecto a los gaps y qué tan grandes son. El SPG, tenemos de hecho una venta, tenemos puts, vendimos puts. Vamos a continuar con la lista de seguimiento que tenemos. En PSX tenemos una operación y creo que puedo empezar a vigilarlo para compras de operaciones core. Me gusta el patrón de retest que vemos en el gráfico mensual. XOM. Nos preguntan también por UNG. No estoy seguro cómo es el símbolo. Target, TGT. Estaba de hecho considerando esto para una operación de put spread, pero tuvo reporte de earnings este fin de semana y en este momento se está haciendo un gap. No sé si es exactamente un buen patrón. UNG. Este es el símbolo correcto. Aquí vemos un setup de venta bastante desordenado en el intradía. No veo ningún patrón que me llame la atención. AWH, tenemos una vela de rango amplio haciendo un rompimiento. Podría llegar a formarse un buen patrón 1, 2, 3. Nos preguntan también en nuestro chat por PAWN, pero no encuentro el símbolo. HXL. El precio se ve más alto, definitivamente se podría considerar, aunque hay que considerar cuál sería el punto de stop. Si estamos operando el marco de tiempo mensual, deberíamos dar un gran stop, pero vale la pena seguirlo monitoreando. PANW. En este momento el precio está en una resistencia, así que yo creo que se puede encontrar algo mucho mejor. En este momento no estoy encontrando nuevas operaciones. AMD, de hecho, esta es una operación que tenemos de put spread. La recomendación sería considerar el máximo del viernes. Pero para day trade no estoy seguro, es un desastre. Para mí no tiene muy clara la dirección, Ana, así que habría que esperar un poco más. Seguimos con DIN y DRI. Está haciendo un gap alcista, un retroceso, lo seguiremos monitoreando. De hecho, para un day trade, DRI se ve fantástico. Pueden ver este fondo redondo. Tenemos mínimos más altos, máximos más altos. Tenemos un vacío en el precio. En verdad se ve muy bien para un day trade. Voy a ponerlo justamente aquí en mis gráficos de seguimiento. TSM.
All right, so TSM is gapping up too big. Está haciendo un gap alcista, es bastante grande. Lo habíamos considerado dentro de nuestras posiciones en largo. Cancel, so it's a gap. Ride. RIDE. This is worth watching. Esto vale la pena seguirlo monitoreando. Vemos un tipo de consolidación. Ven en el premercado. Este es otro gap muy grande que está retrocediendo al soporte PLNT. De hecho, lo tengo en esta ventana del medio. Es un candidato para observar qué pasa en los primeros 15 minutos. Es un muy buen candidato para ver qué pasa en los primeros 30 minutos. Un PWK. Todas estas acciones de quedarse en casa están un poco más débiles. Había considerado esto como un bear call credit spread, pero los spreads eran demasiado grandes. PTON. Estas son todas ideas de bear call credit spread. Nos preguntan en el chat cuánto más las acciones que llamamos basura en este momento pueden seguir subiendo y realmente